Seguimos entonces con esta serie de enseñanzas acerca de la apostasía, más que en estos tiempos postreros, donde ha crecido el desvío de la fe. Muchos hombres, mujeres, aún creyentes, están desviándose de lo que es el fundamento en la fe, y eso conlleva a una condenación eterna. Por eso es importante el poder reconocer los tiempos. La apostasía ha estado desde el principio del siglo. El principio de la iglesia ha estado la apostasía. Cuando leemos el libro de Apocalipsis podemos escuchar de muchos que se desviaron, como los nicolaitas y otros tantos falsos profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Y el mismo Señor Jesucristo hacía mención de que vendrían falsos cristos. La palabra Cristo significa ungidos, que vendrían falsos ungidos. Y hoy día hay muchos. Hay cientos de hombres y mujeres que se hacen llamar ungidos y que de alguna u otra manera están haciendo desviar a muchas personas, lamentablemente, porque muchas personas tienen comezón de oír fábulas, cuentos, y no oyen la sana doctrina, porque la sana doctrina confronta, la sana doctrina endereza lo torcido. Y ciertamente cuando el ser humano es confrontado no le agrada, pero es mejor que Dios nos confronte aquí en la tierra y no en el gran trono blanco. Por eso yo le agradezco a Dios las veces que Él me confronta aquí en la tierra, porque me da la oportunidad de arrepentirme y enderezar lo torcido. Por eso tú y yo tenemos que estar apercibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo he venido diciendo en estas enseñanzas: lo que se escucha en la radio, lo que se ve en la televisión, lo que se ve en campañas evangelísticas, lo que se escucha. Y tú y yo tenemos que entender que hay un fundamento, hay una regla. Cuando algo está fuera de esa regla y de esa norma, de esa doctrina fundamental, tú tienes que evitar, tienes que alejarte de eso o confrontarlo, pero no participar. Eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso no dejaré de repetirle todas estas cosas a lo largo de que usted tenga esta congregación, y cada vez que Dios ponga en mi corazón hablar acerca de la apostasía, porque es una de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el deseo de todo creyente que tiene una esperanza viva, su esperanza viva es que un día esté en las bodas del Cordero y estar en la eternidad, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Sería en vano estar en una iglesia cantando todo lo que cantamos en este lugar, para luego no estar allí junto a las huestes angelicales cantándole al Señor: santo, santo, santo es el Señor. Por eso que tenemos que estar apercibidos, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo aconsejó, lo profetizó, y hoy lo vuelvo a leer en Mateo 24. Lo leía la semana pasada, lo vuelvo a leer una vez más. En Mateo capítulo 24 nuestro Señor Jesucristo da una profecía, una palabra profética que comenzó a cumplirse en el primer siglo. Desde el Pentecostés en adelante comenzó la apostasía. Y allí en Mateo 24, en el versículo 24, el Señor Jesucristo dice: porque se levantarán falsos cristos. Esto significa falsos ungidos. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Usted puede ver en la televisión personas que estiran piernas, personas que hacen una serie de milagros, prodigios, señales. Y usted quizás ahí se esté preguntando: ¿y eso será de Dios o no es de Dios? Más adelante vamos a entender algunas cosas. No se deje llevar solamente por las señales. Las señales no salvan a nadie.
Quien salva es Cristo. Dios vino a hacer señales, prodigios, pero para que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde tenemos que estar alerta. Sigue diciendo aquí, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? Nosotros, la iglesia, somos los escogidos. Entonces usted tiene que poner la lupa en esto, que si nuestro Señor Jesucristo nos está anunciando que en los postreros tiempos habrán hombres, mujeres, llamados ungidos, que van a hacer señales y prodigios, y van a engañar aún a los escogidos, tú y yo debemos preguntarnos, entonces, ¿qué me va a mí a demostrar que eres tú o no eres tú? Porque estoy seguro que muchos de ustedes cuando ven la televisión y ven a hombres haciendo señales y prodigios se preguntan, ¿será esto de Dios o no será de Dios? Levanten la mano los que se han preguntado eso alguna vez. Levántenla en alto, sin temor. Ok. Muchos de ustedes cuando levantan eso dicen, pero ese hombre a mí me parece de Dios. Dice cosas que son de Dios. Manda a hacer la oración de fe. Huele a cristiano. Habla como cristiano. Se perfuma como cristiano. ¿Será cristiano? Las cosas externas no son las que nos van a decir si somos no cristianos, son los frutos. Por los frutos es que los vamos a conocer. Las señales y prodigios nos van a dar a conocer a un verdadero cristiano genuino. Porque las señales y prodigios tienen un solo fin y un solo objetivo. Y eso está en Juan capítulo 20. Juan 20. Vamos a ver cuál es el principio y la motivación de cada señal y cada milagro. En el versículo 30 y 31. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Dice así. Hizo además Jesús muchas otras señales. ¿Hizo Jesús señales? Muchísimas. Hizo milagros, prodigios, que ningún hombre quizás haya podido hacer. Tantos como Él hizo, por supuesto. Porque mayores cosas haremos, pero Él hizo muchas más que nosotros. Y dice aquí, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aparte de la que hemos leído, Él hizo muchas que no están escritas aquí, que ni nos imaginamos, pero aquí dice que no están escritas aquí. Y quiero que vayas, antes de leer el versículo 31, quiero que vayas conmigo al capítulo 21, en el versículo 25. Y fíjense lo que dice este apóstol. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Para qué yo me voy a poner a buscar tantos libros si aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted puede leer otros libros, yo no estoy diciendo que no, porque yo leo libros y me dejo guiar por el Señor, pero siempre me voy a la fuente. Siempre vengo a esta fuente. No me dejo llevar por lo que diga cualquier otro. Tiene que estar sopesado de alguna manera aquí. Amén. Venga conmigo al versículo 31 otra vez, ahí mismo en Juan, para que veamos el propósito. Escuche bien esto, el propósito, el objetivo de cada señal y cada prodigio que hizo Jesús y que debemos hacer nosotros. ¿Cuál es el objetivo? Dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si las señales y prodigios que hacen estos hombres y mujeres no están llevando a las personas a creer en Jesús para que sean salvas, esas señales y prodigios lo están haciendo falsos ungidos. Y es allí donde tiene que estar usted alerta, porque muchos van detrás de estos hombres. Y estos hombres hacen mercadería de muchos cristianos, quitándole el dinero, negociando con el Evangelio. Y el Evangelio no se negocia. He escuchado y he leído en la internet hombres que cobran por la oración. Tienen tarifa por oración. Si es liberación es más cara. Y depende del tiempo y la hora que lleve la liberación. Hay un tarifario. O sea, hay un sindicato de intercesores para cobrar. Por decir 5 unidades tributarias,
era un endemoniado de Gadareno. Alicia del diablo. Hay tarifas, usted puede entrar en internet, puede escucarlo por la radio. Escuchaba por ahí estudiando todo esto, escuchaba que una mujer llamaba creyendo que el que estaba hablando por la radio, era un hombre de Dios. Y lo llama: Señor, yo estoy llamando para que me ayuden en oración, porque sé que en Jesús hay poder, para que usted ore por mí, porque siento que los demonios me están oprimiendo, siento que no me dejan dormir, y mi mamá está enferma, y quiero que ore por liberación. Ya le voy a pasar a la hermanita tal. Bueno, hermanita tal, vamos a orar por usted. Usted sabe que aquí se mueve el poder de Dios, usted sabe que cuando oramos hay liberación, pero tome nota de la cuenta bancaria para que deposite, y luego... Eso es evidente, por supuesto, ¿no? Pero algunos caen en esto, porque al finalizar eso, la mujer incauta dice: sí, yo lo voy a depositar. Hay otros incautos que caen con la televisión y tienen que $700 y tú lo vas a hacer en 6 meses. Pactar y sembrar por 6 meses. Por sanidad, por liberación. ¿Quién pagó si ya Cristo pagó por nosotros? ¿O no pagó por nosotros? Entonces, lo que yo te quiero enseñar es, primero, la regla. Hay doctrinas fundamentales, le dije la semana pasada. Si algo se desvía de la doctrina fundamental, eso no es de Dios. Así haya señales, así haya prodigios, así se tiren piernas, así se salgan ojos, salgan muelas calzadas con plata, con oro, baje oro del cielo. Eso no es de Dios. Si no se glorifica a Jesús, si no hay salvación, ahí se está moviendo otra cosa. Pero como Satanás sabe que a la gente le gusta seguir eso, por eso que usted está viendo muchas iglesias multitudinarias. Y el punto es, ¿serán salvos? ¿Estarán predicando el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Cuáles son los 3 puntos importantes del evangelio que le he venido enseñando 2 viernes seguidos? Dígame por lo menos uno. Es triste porque vienen y no anotan. Y ese es el problema. Porque yo no voy a estar con usted todos los días. Si usted no sabe eso y está en la televisión y alguien está predicando y le dice, que se le ha repetido también varias veces de esta persona: hermano, el que tenga $1000, los príncipes de Jehová, pasen adelante. Amén, amén, y pasan. Las princesas de $500, pasen por acá. En el nombre de Jesús. Jesús los ama. Y ahí amén, amén. Los están robando, los tienen hipnotizados y todo es amén, amén. Porque atrás dice que Jesús es el rey. Porque detrás de eso dice: Jesús es el rey. Pero no es el rey de esa persona. Y habla de esa persona del rey Mamón. Ese sí es el rey de esa persona. El rey Mamón significa el rey de la riqueza, del dinero. Por eso, si usted está viniendo, iglesia, y si usted no toma nota, iglesia, ¿cómo cree usted que no va a poder ser engañado? Vuelvo a preguntar. Por lo menos alguien, por amor a Cristo, me pueda decir qué es el evangelio según lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 4. ¿Ah? No. Eso significa evangelio. Buenas nuevas. ¿Qué conforma el evangelio? Se lo tengo que decir así porque tenemos 3 viernes en esto. Y yo necesito que usted sea confrontado para que sea un cristiano firme y maduro. Y usted pueda refutar a esos engañadores. Si usted no sabe qué es el evangelio, yo quiero que levanten la mano los que han venido los 3 viernes. Levanten la mano sin vergüenza. No estoy diciendo que sean sin vergüenza, que levanten la mano sin vergüenza. ¿Ya la levantó? Ok. Ahora usted cree que es justo que usted no sepa lo que hemos ya visto en 3 viernes, ¿sí o no, honestamente? Escriba algo, por lo menos yo escribo en mi Biblia. Cuando están predicando aquí, está Gabriel, está Miguel, quien sea, yo escribo algo. Gabriel, dime tú algo, ¿cuáles son esas 3 partes del evangelio? Por lo menos una. No recuerda. Interesante. ¿Cómo? Yo quiero que alguien busque, por favor, 1 de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Hermana Yajaira, dígame. Ok, eso es
esos son los pasos para recibir el Evangelio. Pero ¿cuál es el Evangelio? Se lo voy a repetir. Yo sé que me van a amar más. Yo sé que me van a amar más. Ya tiene ahí 1 Corintios 15. Iglesia, ¿sabe por qué yo le digo esto? Porque la salvación es muy importante. La salvación es por gracia. Escuche esto. El domingo vamos a ver una enseñanza que se llama Soy deudor de Cristo. Hasta que el creyente no sepa el valor de la salvación y no sepa lo que es el Evangelio y esté por ahí todo emocionado buscando allá afuera las cosas que se oyen solamente por emoción y tembloreo y que se bajan las medias y caen, que yo creo en el poder del Espíritu Santo, yo creo en el poder del Espíritu Santo, me gusta la manifestación del Espíritu Santo, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es mantenernos firmes en el Evangelio de Jesucristo, perseverar en su palabra. Amén. Entonces, cuando yo le hago esta pregunta a usted, con el respeto que usted se merece como hijo de Dios e hija de Dios, lo hago porque lo amo. Lo hago con verdad y con amor. Porque cuando esté allá afuera, el engañador no perdona a nadie, y menos a los aleluyas. Los aleluyas son los que dicen simplemente aleluya, 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 pero no saben que es el Evangelio. Dice ciertamente que el Evangelio son las buenas noticias, pero ¿cuáles son las buenas noticias? Si tú no sabes cuáles son las buenas noticias, simplemente te quedas así, es el poder de Dios. Pero ¿cuál es el poder de Dios? ¿En dónde está el poder de Dios? ¿Sí me estoy explicando? Sí, en las Escrituras, pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Y qué es la palabra? Eso no va a hacerle nada a Satanás. Jesús decía, escrito está, pero no se quedaba escrito está. Al Señor tu Dios adorará, porque escrito está eso en la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Ok, vamos otra vez a 1 Corintios, se lo vuelvo a leer en el nombre de Jesús. Espero que alguien pueda anotar, el otro viernes lo voy a volver a preguntar. Ahora sí le avisé. Además os declaro hermanos, ¿hay algún hermano mío aquí? Los amo mucho, hermanos. El Evangelio que os he predicado. Escuche bien, el Evangelio que os he predicado. Hay una buena noticia que ha sido anunciada, que ha sido predicada. ¿Me está siguiendo? Ok, el cual también recibisteis, que era lo que decía la hermana Yajaira, el cual también perseveráis. 2. Recibir y perseverar ese Evangelio, esa buena noticia, pero todavía no me está diciendo cuál es. ¿Me está siguiendo? Por el cual asimismo, si retenéis esa buena noticia, si retenéis ese Evangelio predicado, la palabra que os he predicado, sois salvos. Será importante recibir, retener y perseverar en el Evangelio, porque vamos a ser ¿qué? Salvos. Pero si no sabemos qué conforma el Evangelio, ¿cómo sabes si eres salvo o no eres salvo? No sé si me estoy explicando. Si tú no sabes qué es el Evangelio, la palabra Evangelio significa, por supuesto, buenas noticias. Pero ¿cuáles son las buenas noticias? Cuando el creyente sabe cuál es la buena noticia y se aferra a esa buena noticia, sabe que lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que pase, eso se va a cumplir en su vida. Amén. Ok, venimos aquí. ¿Sois salvos? Si no creíste, en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Ya yo les prediqué algo, y si no hacéis todo esto, estáis creyendo en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo lo había recibido de parte del Señor Jesucristo. Y él se los predicó, que es lo que dice en el versículo 1. ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. Primera parte del Evangelio. Él murió por nuestros pecados. Tengo que ser agradecido. Segundo, esto fue conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado. 2. Fue sepultado. Murió y resucitó. Murió, perdón, y fue sepultado. Y 3. Y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Fíjense que todo fue conforme a las Escrituras. Pero yo tengo que decir qué es lo que decían las Escrituras. Que Él murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Y que por supuesto pronto va a venir. Pregunto una vez más, ¿alguien sabe cómo está conformado el Evangelio?
¿Me pueden decir por lo menos una? Que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Una vez más, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Y pronto ha de venir. Ahora, ¿por qué es importante esta doctrina fundamental, iglesia? Usted piensa que esto es sencillo, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces algunos creyentes están siguiendo a algunos hombres y mujeres que dicen que Cristo no viene? Myles Munroe decía que Cristo no venía. Y Myles Munroe era del movimiento de Kingdom Now. Y él era la cobertura de Guillermo Maldonado, de Carl Luna y de muchos de estos hombres que dicen que el reino es ahora y es aquí. El reino es ahora aquí en mi corazón. Pero viene un reino eterno en Cristo Jesús. Este tipo de visión de que el reino es ahora, ellos dicen que tenemos que conquistar es aquí y ahora, pero no conquistar almas, sino conquistar territorios, conquistar bienes. ¿Eso será de Dios? Pero te hablan de Jesús, te muestran señales y prodigios, bastan. Pero tienen lujosos yates, tienen avionetas personales, mejor que cualquier presidente. Y eso a mí me llama la atención poderosamente. Y no es que yo no crea en la prosperidad. Yo creo en la prosperidad traída por Cristo. La prosperidad donde Él me cubre mis necesidades y las bendiciones que vienen a mi vida, yo las puedo dar a otras personas para ayudarlas. En fundaciones, a los hambrientos, a las viudas, a los huérfanos. No comprándome un jet. Yo puedo viajar en un avión particular comercial. Dios me va a bendecir para ir en primera clase si es posible. O al final en la cola, igualito voy a llegar. La unción no se me va a quitar por ir adelante o detrás. Igualito el Señor va conmigo. Ángeles van rodeando ese avión. Entonces tenemos que ver las cosas y no dejarnos llevar por las luces, los bombos, el humo en el lugar. El globo terráqueo dando vueltas en aquel altar. No nos dejemos llevar por estas cosas, sino que se hable del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3:1, alguien que se levante con voz de trompeta y diga que dice Filipenses 3:1. No todos a la vez, uno por uno. ¿Qué dice Filipenses 3:1? Por lo demás, hermano. Aleluya, coro, así me gusta. En el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gloria a Dios. Pablo no le molestaba. Usted lee las epístolas de Pablo y siempre es un hombre cristocéntrico. Y siempre de alguna u otra manera te llevaba a la fe en Cristo. Y por eso decía, yo no me canso de repetirle las mismas cosas a lo de Filipo. No me canso de repetir las mismas cosas. Y dice, y por lo demás es seguro. Porque si siempre te estoy hablando de que Cristo viene pronto, de que Él murió por mis pecados y por los tuyos, de que Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos, hay esperanza, porque ciertamente entonces si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque si Él vive, nosotros también viviremos. Entonces por eso Pablo repetía eso. Lo decía el apóstol Pablo. Vamos a ver qué decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Otra persona que lo pueda leer si es tan amable. Mientras lo busca, dile que está a tu lado, Cristo te llama profundamente. Pero díselo con alegría, hermano. Cristo te llama profundamente. Si ya te hiciste la limpieza bucal, dilo con confianza. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12? Segunda, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice Pedro? Yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El Evangelio murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es la primera, empecé con esto porque esa es la primera doctrina fundamental. O sea, ningún cristiano puede tener diferencias en esto. Escuche esto. Las divisiones que hay en las iglesias, en la actualidad, las iglesias cristianas, no es por esto. Las que se desvían de esto ya son sectas. La mayor división que hay ahorita es con doctrinas que no son fundamentales, como por ejemplo el bautismo del Espíritu Santo.
Como por ejemplo, si cesó o no cesó el poder carismático o el mover del Espíritu Santo. Hay creyentes, los bautistas, ellos no creen en que el Espíritu Santo se esté moviendo, hablando en lenguas y estas manifestaciones. Pero ellos son cristianos. Por eso ellos no van a perder la salvación. Por eso no es una doctrina fundamental. La doctrina fundamental sí es esta. Si alguien no cree en esto, que Jesús murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó, está perdido. Porque esa es la esperanza viva de un creyente. Si no tiene claro ese norte y entra en cualquier iglesia de esta donde los marean y comienzan a hablarle de Jesús, porque te van a hablar de Jesús, pero te van a llevar a sus intereses propios y personales. Porque el problema de esto, que usted se pregunta, pero pastor, pero ¿cómo es posible si ellos predicaban del Evangelio? Si ellos hablan de Jesús, ¿por qué pasa esto? ¿Sabe por qué pasa esto? Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hay un momento en la vida de cualquier hombre o mujer que si no tiene su corazón siempre con el fuego encendido en el altar, el enemigo siempre va a tratar de introducirse. Reinhard Bonhoeffer, un alemán, creo que es alemán, sí, un evangelista. Ese hombre ha hecho campañas evangelísticas de millones de personas en África. Y el Señor lo ha usado de una manera especial. Y él tiene una frase muy interesante. ¿No? ¿Ya consiguieron el pasaje bíblico? ¿Cuál es? Pero no leí el versículo, ¿verdad? Ya se lo voy a decir. Déjeme terminarle la anécdota de Reinhard Bonhoeffer, algo así, porque el nombre es raro. Él tiene una frase que yo tomé, hace poco lo leí y me llamó mucho la atención. Él dijo, él dice: cuando el guardián de tu corazón no sea la humildad y se mueva de su lugar, Satanás entrará en su lugar y entonces reinará la vanagloria. Siempre, siempre tiene que estar un corazón manso y humilde. Mientras más gloria veamos, más humilde tenemos que ser. El problema está que cuando más gloria hay, si no hay búsqueda, Satanás se da cuenta de que ya no hay búsqueda y que la persona está llena su agenda de tantas cosas y no está buscando, y el enemigo comienza a solapadamente a tratar de entrar. Y entonces obviamente al tratar de entrar entra el humanismo, y es ahí donde hay que tener cuidado, porque cuando una persona comienza a escribir tantos libros, yo digo, ¿en qué momento está buscando a Dios? Porque está bien que escribamos un libro, y un día yo sé en el nombre de Jesús que voy a escribir un libro, no porque yo quiero, sino que dijo que iba a hacerlo. Y uno tiene que preguntarse entonces, cuando los hombres y mujeres de Dios, que vamos creciendo en el Señor, que Dios nos va usando, el Señor siempre me ha dicho a mí, hijo, tu éxito y tu victoria no viene de los hombres, sino de entrar en mi presencia. Yo no puedo negociar la búsqueda del Señor. El fuego del altar tiene que estar encendido siempre. Dice Levítico 6:13, no lo busque. Ahí en 2 de Tesalonicenses, le dije segunda, capítulo 2, en el versículo 9 y 10 dice, del 9 al 11, perdón. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 11, se los leo para que den el contexto. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De dónde vienen las señales y prodigios mentirosos? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Cuando ya alguien llega a este nivel es porque ya Dios le ha tocado la puerta tantas veces, les ha hablado del amor, le ha hablado de la cruz, le ha hablado de la resurrección, le ha hablado de que Él no es nada sin Jesús, y la persona sigue avanzando en su propia prudencia, creyendo que es el súper ungido o la súper ungida, y no está oyendo la voz del Espíritu Santo, y Dios le envía un espíritu engañoso para que crea la mentira. Es una unción de las tinieblas, y muchos, por no creer en el amor de Jesús, van detrás de estas personas. Ahí está lo peligroso. Ahí está lo peligroso. Cuando Dios toca muchas veces las puertas y ve que la persona es terca,
pasa como a Faraón. La gente cree que eso solamente ocurre en el Antiguo Testamento. Eso no ha dejado de ser. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por supuesto, su misericordia es grande. Pero cuando hay abominación tras abominación, Dios tiene que actuar. Y Él actúa de manera misteriosa. Porque así como Ananías y Zafira cayeron muertos, así muchos mueren. Y muchos no sabemos por qué. Pero Dios sí sabe por qué. Por eso tenemos que estar alerta en este tiempo de apostasía, iglesia, y saber cuáles son los fundamentos. Ya le di el primero. El primer fundamento es, o doctrina fundamental es, el Evangelio. Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó. El segundo es que Él fue hecho carne. Dios se hizo carne. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y usted se preguntará, ¿y cómo es eso? Sí, fue 100% hombre y 100% Dios. Se cumplió la escritura que estaba en Isaías capítulo 7, versículo 14, donde se establecía que vendría ese Dios a través de una mujer virgen que concebiría, y Él sería llamado Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros. Eso solamente se cree por fe. Humanamente, razonablemente, no se puede entender cómo Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero escrituralmente lo vamos a ver para que usted lo asimile, se le revela su espíritu, y cuando alguien le diga, usted pueda decir con seguridad: Cristo fue 100% hombre cuando estuvo en la tierra y 100% Dios. Porque si Él no hubiese sido hombre, de nada hubiese servido el sacrificio que Él hizo en la cruz, porque era necesario que fuese un hombre totalmente tentado, pero que nunca pecó, y allí quedara clavado mi pecado y tu pecado. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Escribe esa doctrina fundamental. La segunda que le doy. ¿Cuál es? De que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Y qué lo respalda? Lo que les voy a decir ahora. Juan capítulo 1 y versículo 14. Los que toman nota de los versículos se los voy a dar de una vez. Juan 8:24. Éxodo 3:14. Juan 1 y 14. Juan 8:24. Éxodo 3:14. Juan 8:58. Juan 17:20 al 22. Colosenses 2:9. Primera de Juan 4, versículos del 1 al 4. Una vez más lo voy a repetir. Juan capítulo 1, versículo 1 y 14. Juan 8:24. Éxodo 3:14. Juan 8:58. Juan 17, del 20 al 22. Colosenses 2:9. Y primera de Juan 4, del 1 al 4. Estamos en tiempo de victoria, iglesia. ¿En dónde está la liberación en esta administración de esta palabra? En que usted no caiga incauto en los fascinerosos que están haciendo mercadería del Evangelio. Ahí está la liberación. Dice ahí Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 1 y 14, en el Evangelio de San Juan. No primera de Juan, sino el Evangelio de San Juan. Dice de la siguiente manera, usted lo ha leído muchas veces y quizás lo sepa de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice el 14? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué se hizo carne? Dios, porque dice que el Verbo era Dios. ¿Y qué dice el 14? El Verbo fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? 100% Dios, 100% hombre. ¿Me va siguiendo? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se cumplió la palabra que estaba en Isaías, para los que toman nota. Isaías 7:14. Y en Mateo 1:23 se confirma.
Isaías 7:14, Mateo 1:23. Y cuando nosotros leemos entonces en Juan 8:24, ahí mismo, en el mismo libro, el mismo Señor Jesucristo dice de la siguiente manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, el pecado de estas personas a las cuales Jesús les está hablando es que no creían que Él era Dios. No podían creer que en ese hombre que estaban viendo estaba el Dios que hizo los cielos y la tierra. No podían creer que ese hombre que tenían enfrente fue el que creó al primer hombre, Adán y a Eva. No lo podían creer. Y Él le dijo: si ustedes lo creen, ya pecaron. En vuestros pecados moriréis. Cuando Él dice yo soy, hace referencia, no lo busque, a lo que está en Éxodo 3:14, cuando se le aparece a Moisés y Moisés le pregunta: ¿cómo es tu nombre? Y Dios le dice, Jehová le dice: yo soy. Dile que yo soy te ha enviado. Es el mismo yo soy Jehová, y esta enseñanza yo la di antes, y en el versículo 58 lo confirma el Señor Jesucristo cuando Él dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está queriendo decir? Yo soy Dios, Dios hombre y Dios espíritu. Yo soy el mismo Dios. Cuando leemos Colosenses 2:9, el apóstol Pablo entendió esta revelación. No se la reveló ni carne ni sangre, ningún hombre se la reveló. Se la reveló el mismo Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo puede decir con certeza, y yo recibirlo en mi espíritu por fe, que lo que él estaba diciendo ahí en Colosenses 2:9 es de parte de Dios cuando dice: por lo cual Dios también le exaltó. Colosenses 2:9 dice, estaba leyendo Filipenses, porque en Jesús, cuando usted lee el versículo anterior, viene hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. En Jesús habitaba el Dios eterno. Y es lo que tú y yo no podemos entender lógicamente. Esto se entiende es por fe. Porque muchos van a decir que Jesús no era hombre, que por supuesto por eso venció a Satanás, porque era Dios. ¿Cómo no le iba a vencer si era un hombre? Jesús tuvo hambre, Jesús se cansó, Jesús tuvo sed. Cuando estuvo con la mujer samaritana le pidió agua porque Él verdaderamente tenía sed, y dice que estaba cansado. Y se cansó cuando estaba en la barca y quedó dormido. Y comió. O sea, era hombre. Él fue al baño. Porque cuando muchos le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Él le dijo, usted está pendiente de todos estos rituales, sabiendo que lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, porque al final va a la letrina. Estaba claro qué pasaba cuando comía. Y cuando hacía la digestión, ¿a dónde tenía que ir? Él fue un hombre como usted y como yo, pero jamás pecó. Por eso amo a mi Señor, le sirvo a mi Señor, predico a mi Señor. Cuando tú tienes clara esa doctrina, por supuesto, ningún viento de doctrina te va a mover, porque ahora hay gnosticismo cristiano, hay cienciología cristiana, y te usan los pasajes bíblicos también. Y si alguien no está afirmado en la fe, puede creer que eso es de Dios, porque le está hablando con la misma palabra de Dios. Cuando usted va a los mormones, a los testigos de Jehová, cuando va a Pare de Sufrir, usan una Biblia similar a esta, y Reina Valera 1960, pero le dan una interpretación diferente. Por eso tenemos que tener claras las doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque precisamente en 1 de Juan 4:1-4, ahí se había levantado el gnosticismo. Y el gnosticismo venía porque había una filosofía helenística de los griegos, que ellos decían que la parte material del hombre era la mala, la material, el cuerpo, y la inmaterial, la que no se podía tocar, era la buena. Y que el hombre podía hacer lo que le daba la gana, porque al final esa carne Dios no la tenía en cuenta, porque era la parte mala. Y estos hombres gnósticos que supuestamente tenían una iluminación de parte de Dios,
Solamente tenían que darle importancia al alma y al espíritu. Pero si usted lee 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice que tenemos que ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Irreprensibles delante del Señor. Obviamente este cuerpo va a llevar al polvo. Fíjense esta parte. Es interesante porque ellos dicen que esto va a volver al polvo, que esto no, ¿para qué lo vamos a cuidar? ¿Por qué vamos a dejar de hacer las cosas que le gustan a la carne si al final eso va a perecer? Y eso es verdad. Por supuesto que va a perecer. Pero si nosotros seguimos en los deseos de la carne, como dice la Escritura, los deseos de la carne van contra los deseos del Espíritu y nos volvemos enemigos de Dios. Dice la Escritura. Porque que ande en los deseos de la carne no puede ser amigo de Dios, sino se vuelve enemigo de Dios. Pero ellos están usando la misma palabra, que del polvo somos y al polvo regresaremos. Y entonces, ¿cuál es la verdad? Si no conocemos la naturaleza de Dios, si no conocemos la esencia de Dios, muchos pueden caer en estas cosas porque el hombre que es carnal va a querer seguir haciendo las cosas de este mundo. Va a querer acariciar las mismas cosas de este mundo. Todos los que estamos aquí somos pecadores, todos. Pero no somos practicantes del pecado. Si nos volvemos practicantes ya perdimos, porque lo hacemos, es mentiroso. Por eso el apóstol Juan, él comienza una lucha con los gnósticos. Y por eso le dice en el versículo 1 de primera de Juan, no San Juan, sino primera de Juan, la primera epístola. Él le dice: amados, no creáis a todo espíritu. Ahí no está hablando que no crean en espíritus inmundos. Él no se está refiriendo a eso, sino a toda palabra, al ánimo con que viene la palabra. Recuerden que las palabras son espíritu y son vida. Cuando usted lee Juan 6:63, Jesucristo dice: mi palabra es espíritu, son espíritu y son vida. Igual las palabras de Satanás son espíritu y son muerte. Por eso tenemos que probar el espíritu, el ánimo con el cual la palabra está siendo dicha, aún siendo leída de aquí. Aún siendo leída de aquí, de esta Biblia, usted tiene que discernir el espíritu y el ánimo con que viene esa palabra. Ahorita se oraron por los diezmos y las ofrendas y se leyó Proverbios 3, versículo 9 y versículo 10. Usted tiene que discernir el espíritu con que se da esa palabra. Si es para manipularlo, para que usted dé, o sencillamente para que dé con gozo al Señor, sabiendo que Dios ciertamente le va a bendecir, porque es un principio bíblico. Si usted lo hace con revelación, como lo hizo Abraham antes de la ley, que le dio los diezmos a Melquisedec, eso es glorioso y hay bendición. Pero si hay una persona de este lado manipulando a las personas para que den dinero con la misma palabra, tú tienes que probar el espíritu y no dar en ese lugar. ¿A quién le toca eso? ¿A Dios o a usted y a mí? A nosotros, porque ya nos dio el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Él nos dice a nosotros: mirad que nadie os engañe con falsas palabras hinchadas y lisonjeras. Por eso aquí el apóstol le dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Fíjate esto. Algunos creen que están hablando de espíritus inmundos aquí. Si son espíritus inmundos, no te va a decir si son de Dios. Lo que te está queriendo decir, si lo que está hablando ese hombre, si lo que está hablando esa mujer, viene en el espíritu de Cristo. ¿Y eso a quién le toca probarlo? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros, iglesia. Usted y yo tenemos que aprender a discernir y no dejarnos llevar por las emociones. El cristiano que va comenzando, obviamente, va teniendo sus emociones. Todos pasamos por ese proceso, pero no podemos quedarnos allí. No podemos quedarnos en el aleluya y en el gloria a Dios. Tenemos que perseverar hasta el fin para preservación de nuestras almas, dice Hebreos 10:39. Porque el que ha de venir, viene ya, iglesia. Tenemos que probar los espíritus. En estos últimos tiempos hay tanta información, como he dicho, que la gente está desinformada. Hay tanta información, te mandan tanta basura por el Facebook, te mandan tanta basura por la internet, que si tú no tienes claro la doctrina fundamental, la fundamental, te puedes desviar. Porque comienzas a ver lo atractivo. Satanás no te va a mostrar algo que no te guste, iglesia. Él va a mostrar cosas atractivas a los creyentes. Él te va a mostrar cosas que tienen un manto de piedad,
pero niega la eficacia de la piedad. ¿Y qué es la piedad? El Evangelio. Lo que está en primera de Timoteo 3:16, que se lo he dado en estos dos viernes. Que Dios se hizo carne, que fue visto por los ángeles, justificado por el Espíritu, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Si usted ve que un hombre se está a sí mismo enalteciendo de manera subliminal, porque no te lo va a decir abiertamente, ten cuidado, y a esos evita, dice la palabra en Timoteo. Sigue diciendo aquí, probad si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice aquí, porque este era un caso específico, y muchos han puesto esto como una regla. Este es un caso específico porque eran los gnósticos de aquel tiempo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué decía eso Juan? Porque esta gente estaba diciendo que Jesús era un espíritu, y Jesús no era un espíritu. Él se hizo carne. El verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Él no era espíritu, era Dios encarnado en Cristo Jesús. Toda la deidad corporalmente en aquel Jesús, en el cual susciten todas las cosas. Cuando usted lee Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice: y esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es la imagen, dice, él es la imagen del Dios invisible. Dice ahí en Colosenses 1:15. Y cuando leemos Hebreos 1:3, dice que él es la imagen de la sustancia de Dios. O sea que cuando alguien veía a Jesús, estaba viendo al Dios que se había hecho carne, pero también había visto al Dios eterno. Amén. Por eso sigue diciendo aquí: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Todo aquel que no cree que Jesús vino en carne, que no cree que no ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Porque por la razón comienzan a razonar: pero ¿cómo es posible que un hombre como este haya caminado sobre el mar? No era un espíritu. Seguro era un espíritu. No era un espíritu. Y nunca fue un espíritu. Es más, lo que vamos a ver después. Y cada vez esta pregunta: ¿Jesús resucitó en espíritu? No me responda. ¿El cuerpo con el que glorificó era en espíritu? Pero eso viene después. Para ver, bueno, no sé si hay chance hoy. Dice aquí: el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo el espíritu del anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Hay alguien de Dios aquí? Vosotros sois de Dios y los habéis, dice aquí, y los habéis vencido. Está hablando de los falsos cristos. Está hablando de los anticristos. Un falso Cristo es un anticristo, un falso ungido. Dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Muchos se saben esto de memoria. ¿Cuántos se saben esta palabra de memoria? Qué bueno. Pero para vencer tenemos que tener clara la doctrina del Señor, la fundamental, para que no nos engañen con lo que vemos. Alguien con lágrimas en los ojos incluso te dice: este es el momento. Siento mover en este lugar. Ven y pacta ahora. Estoy seguro que tus hijos van a ser libres. Malicia del diablo. Jesús, su pacto es en su sangre. No hay otro pacto. Y muchos caen en esto. Siento algo en este lugar. Corra el teléfono, ya queda un minuto. Y corre. En lo que escuchaba, iglesia, eso de la radio, que no lo dije, la señora le dice, él le dice: si no tiene cuenta bancaria, no se preocupe, pague con tarjeta de crédito. Y algunos caen
en estas cosas. Algunos caen. ¿Pero por qué caen? Por lo que dice Oseas 4:6. Por falta de conocimiento perece mi pueblo. Muchos se quedan en el aleluya y en el gloria a Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, iglesia. Para poder perseverar hasta el fin, escuche esto, suena como que algo muy sencillo. Cuando dice, y el que persevera hasta el fin, en Mateo 24 dice el Señor, 24:14, 13 y 14, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero antes de decir eso, el Señor dice, pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad de muchos es precisamente que muchos que comenzaron en el Evangelio apostastan. Apostatar significa desviarse de la fe. Y ya su fe no está en Cristo. Siguen hablando de Cristo, pero su fe ya no está en Cristo. Su fe está en la organización y en el dinero que está produciendo. Y necesitan más. Porque entonces se despierta la codicia. Se despierta el hecho de que quieren más. Porque ya tienen un espíritu engañoso y les hace creer la mentira. Y creen que el reino es ahora. El reino no es ahora. Cristo viene pronto y se establecerá el reino eterno. Y nosotros reinaremos con Él. Por eso, iglesia, Él era 100% hombre, 100% Dios. Y cerrando esto, leamos Juan 17, 20, 22. Esta es la segunda doctrina fundamental. La primera ya se la dije en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y esta es la segunda, de que Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Y Él mismo lo dice en Juan 17, 20, 22. Hablando acerca de la unidad perfecta con el Padre. Dice de la siguiente manera, mientras usted lo busca por cuestión de tiempo. Dice el Señor, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Él estaba aquí. Cuando Él dijo eso, estaba parado aquí en la tierra. O sea que Jesús y el Padre son uno, 100% Dios, 100% hombre cuando estuvo en este lugar. Y voy a dejar como introducción esta tercera doctrina fundamental, donde algunos quizás estén confundidos. Y la doctrina es que Jesucristo resucitó de entre los muertos físicamente. Jesús resucitó de entre los muertos físicamente. No fue un espíritu, era un cuerpo. Es más, tenía los hoyos en las manos y en los pies también. Comió. Y le dice el mismo Jesús, ¿y ustedes creen que yo soy un espíritu? ¿Un espíritu tiene carne y hueso? Aquí vamos a aprender varias cosas, porque muchos creen que vamos a tener otro cuerpo, vamos a tener otro cuerpo glorificado. Pero no es un cuerpo que te le va a meter así la mano y como Gru, el bicho ese verde que da por ahí, el bicho ese. ¿Cómo? El Fluger ese. No, usted va a sentir. Y para Juan 2, 19, 21, de estos 5 minutos. Le voy a dar los pasajes bíblicos para que lo tenga de tarea, para que cuando venga ya tenga más claro lo que vamos a hablar la semana siguiente. Juan 2, del 19 al 21. Recuerden que el punto que estoy tocando es: Jesús resucitó de entre los muertos físicamente. Hay algunos cristianos que creen que Él resucitó espiritualmente. O sea, que Él resucitó como un espíritu. Y atravesaba las paredes, sí, claro, pero era de carne y hueso. Eso yo no me pide explicación porque no sé cómo es. Todavía no ha resucitado. Cuando resucite les explico. Y espero que todos nos expliquemos, pero allá arriba. Amén. Y aquí en la tierra cuando reinemos también. Porque no solamente vamos a estar allá, aquí también vamos a reinar. Ok, los que están tomando nota. Juan 2, del 19 al 21. Lucas, capítulo 24, del 38 al 43. Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 27. Y Mateo 28, 9. Fíjense que en Juan 2, del 19 al 21 dice de esta manera: respondió Jesús y les dijo: destruiré este templo, y en 3 días lo levantaré.
Dice, lo levantaré. Él mismo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese cuerpo iba a ser levantado. Ese cuerpo iba a ser levantado. Hay algunos, yo me gozo con esto porque estoy aprendiendo cosas nuevas acá. No, reafirmándolas, pues. Y viendo más pasajes bíblicos. Y el domingo pasado tenía una inquietud y en 1 Corintios capítulo 15 hay algo bien interesante cuando dice, bueno, lee, dice, y esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Esto, igual que Jesús. Eso que él tenía corruptible se vistió de incorruptibilidad. Esto mortal se viste de inmortalidad. Es el cuerpo pero glorificado y con la gracia del Señor, con vestiduras blancas. ¿Sí me estoy explicando? No va a ser no vamos a estar todos ahí flotando, todo así. Paso aquí todos flotando por allá, como se me había dormido por allá. No vamos a estar flotando, vamos a estar caminando, comiendo. Algunos dicen, iremos a comer a lo que les gusta comer, iremos a comer en las bodas del Cordero. ¿Y qué cree usted que van a servir? Usted no sabe que en las bodas del Cordero van a servir el mejor banquete. Busque conmigo Isaías capítulo 25. Por eso que yo no me embasulo con muchos patacones aquí en la tierra. Estoy esperando esa cena. Amén. Ahí sí vamos a comer con gusto. Amén. Vinos, dice ahí la Escritura. Dice el mismo Jesús, yo no volveré a tomar del fruto de la vid, sino en aquel día, con mi Padre. Y yo también estoy esperando ese día. Hermano, que si yo quiero vigilia, lea rápido Isaías 25. Solamente para que lo tenga como información y tenga la esperanza viva. Que cada vez que vaya al mercado y no consiga la compota, el arroz, el azúcar, un día va a comer bien, mejor que aquí. Si ya no ha conseguido el atolito, el fororo, la leche, no voy a soltar una lágrima por eso ahorita. Crea que va a comer. No he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Cuando yo le digo a usted que lo mejor está por venir, no solamente me refiero a lo que va a pasar en Venezuela. Lo mejor está por venir, que un día estaremos sentados en la boda del Cordero y el Rey de Reyes servirá. Y después nosotros le serviremos a Él. Eso es lo que yo estoy esperando. Que un día yo pueda abrir mis ojos y esté ahí en su presencia. Ajá, tiene ahí ya Isaías 25, versículo 6 al 8. Fíjense esta promesa, lléveselo de regalo para su casa. Compártalo con sus hijos, con sus primos, con sus tíos, con sus hermanos, con sus vecinos. Esto es una verdad absoluta. Dice aquí, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, a todos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá, dice el versículo 9. Yo pienso decir eso, espero que usted también lo piense decir. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, de este que te predicábamos, de este que dijimos que murió y resucitó, de este le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. A ese yo estoy esperando. Alguien lo está esperando en este lugar. Oh, que entonces le abrazo al Rey de Gloria. Jesús viene por tu iglesia. Ponte sobre tus pies. La semana que viene seguimos con otras doctrinas fundamentales. La que le dije, Jesús resucitó de entre los muertos físicamente. La salvación es por gracia y hay un solo Dios en toda la existencia. Lo vamos a ver con el favor de Dios la próxima semana, si Dios así lo permite. Cierre sus ojos allí donde está. Medita en la palabra. Medita en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios.
Sí, para salvación en todo aquel que cree. ¿Pero que cree en qué? En que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Saber eso nos da fortaleza. Cierra tus ojos. Vamos a decirle, yo sé que estoy aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Te bendecimos, papá. Toda la gloria es para ti. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Puedes ser del pueblo. Él trae sanidad sobre tu vida, iglesia. Trayendo sanidad. Decláralo con fe, diciendo, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Puedes ser del pueblo. Oh, Jesús. Trayendo sanidad. Permitirnos adorarte y bendecirte, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves en paz y en bendición. Te pedimos, Señor, que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, Padre. Te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, y podamos tener todo transporte para dirigirnos a nuestros hogares. Te pedimos, Rey de Gloria, que podamos tener un sueño reparador y podamos temprano levantarnos a buscar tu rostro, Señor, y adorarte, bendecirte y exaltarte antes de hacer todas las actividades del día de mañana, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo con toda bendición de lo alto, espiritual y material, Señor. Que nunca falte el pan en los hogares de estas familias representadas, Señor, ni tu presencia, eterno Dios. Te ruego que tu ángel campe a su alrededor y los defienda, eterno Padre, de la mujer inicua, del hombre perverso y de todo ente espiritual, oh Dios. Gracias te doy por cada uno de ellos, papá. Sé tú guardándolos en el hueco de tu mano, Señor. Y tu iglesia dice, amén y amén.